A continuación, Lección Educativa de Ciencias Naturales, séptimo grado. Bloque 1. Los seres vivos en su ambiente. Secuencia 2. Los seres vivos. Programa 6. Así se diferencian los seres vivos. Expectativas de logro. Identifican por medio de experimentos o representa, mediante modelos, los bioelementos y biomoléculas. Reconocen el valor de la vida en sus distintas manifestaciones. Feliz día para todos. Bienvenidos a una nueva lección educativa de Ciencias Naturales. ¿Recuerdan la lección educativa anterior? Hablamos del significado de la vida, llegando a la conclusión que no hay un solo significado, son muchos y todos son válidos. También mencionamos que algunos seres no tienen vida, como por ejemplo el agua, el sol, el oxígeno que respiramos, las piedras y muchos más. A los seres que tienen vida se les llama seres vivos. Los que no la tienen se les conoce como seres inertes. Ahora les tengo una pregunta. ¿Qué es lo que define a la vida? ¿Cómo podemos distinguir entre lo que está vivo y lo que no? ¿Alguna vez se han puesto a pensar eso? Porque un ser humano que está constituido en su totalidad de agua tiene vida, pero el agua no la tiene. Un poco complicado, ¿verdad? Así es esto. La mayoría de las personas tienen una comprensión intuitiva de lo que significa que algo esté vivo. A pesar de ello, es sorprendentemente difícil definir la vida de manera precisa. Debido a ello, muchas definiciones de vida son operacionales. Nos permiten separar los seres vivos de los inanimados, pero no nos dicen realmente lo que es la vida. Para hacer esta separación, debemos elaborar una lista de propiedades o características que en su conjunto son únicas de los seres vivos. Los biólogos, que son las personas que estudian a todos los seres que tienen vida, han identificado varias características comunes a todos los organismos que conocemos. Aunque las cosas inanimadas puedan tener alguno de estos rasgos, solo los seres vivos poseen todas. Las vamos a mencionar a continuación. Comenzamos hablando de la organización específica. Los seres vivos están altamente organizados, es decir, contienen partes específicas y coordinadas. Todos los seres vivos se conforman de una o más células, que se considera la unidad fundamental de la vida. Incluso los seres unicelulares también son complejos. Dentro de cada célula, los átomos forman moléculas, los cuales forman organelos y estructuras celulares. En organismos pluricelulares como nosotros, células semejantes forman tejidos. Estos, a su vez, colaboran para crear órganos, que son estructuras del cuerpo con una función clara. Los órganos trabajan juntos para formar sistema de órganos. Las células de los organismos pluricelulares pueden estar especializadas para realizar funciones diferentes y se organizan, como dijimos anteriormente, en tejidos, tales como el tejido conjuntivo, epitelial, muscular y tejido nervioso. Los tejidos forman órganos, como el corazón o los pulmones, que llevan a cabo funciones específicas que necesita el organismo en su conjunto. Ahora continuamos con el metabolismo. La vida depende de una enorme cantidad de reacciones químicas interconectadas. Estas reacciones permiten a los organismos realizar un trabajo, como moverse o bien atrapar una presa, así como crecer, reproducirse y mantener la estructura de sus cuerpos. Los seres vivos deben usar energía y consumir nutrientes para llevar a cabo las reacciones químicas que sustentan la vida.
La suma total de las reacciones bioquímicas que ocurren en un organismo se llama metabolismo. El metabolismo puede dividirse en anabolismo y catabolismo. En el anabolismo, los organismos hacen moléculas complejas a partir de otras más sencillas, por ejemplo, la fotosíntesis. Mientras que en el catabolismo hacen lo contrario, es decir, convierten moléculas complejas a sencillas, como es el caso del proceso de respiración celular. Los procesos anabólicos generalmente consumen energía, mientras que los catabólicos hacen que la energía almacenada quede a disposición del organismo. Otra característica de los seres vivos es la homeostasis. La homeostasis es un fenómeno prácticamente universal en los sistemas vivientes, que permite a los organismos sobrevivir en ambientes variados, desde los fisiológicamente favorables hasta los hostiles para los procesos vitales. Los organismos regulan su ambiente interno para mantener el rango relativamente estrecho de condiciones necesarias para el buen funcionamiento celular. Por ejemplo, la temperatura corporal. Esta debe mantenerse alrededor de los 37 grados centígrados, por lo que al sudar se mantiene esa temperatura. El cuerpo regula la temperatura externa e interna. Proceso fundamental de los seres vivos, ya sean unicelulares o pluricelulares, es el crecimiento. Los seres vivos experimentan crecimiento regulado. Las células individuales aumentan de tamaño y los organismos pluricelulares acumulan muchas células por división celular. Todos los seres vivos comenzamos la vida con una sola célula. Ahora tenemos decenas de millones de células en todo el cuerpo, como es el caso de los pluricelulares. El crecimiento depende de las vías anabólicas que producen grandes moléculas complejas, como las proteínas y el ácido desoxirribonucleico, ADN, que es el material genético. Otra característica muy importante que mantenemos todos los seres vivos es la reproducción. Es fundamental para perpetuar la especie. Esta es la capacidad que tienen los seres vivos de crear nuevos organismos, con la finalidad de mantener o perpetuar la especie. La reproducción puede ser de dos tipos. Tenemos tipo de reproducción asexual, que involucra a un solo organismo parental o un solo padre. Y la reproducción sexual, que requiere de dos organismos parentales, dos padres. En la reproducción asexual, un solo organismo da lugar a otros seres genéticamente idénticos al progenitor mediante divisiones por mitosis. La mitosis es el proceso en el cual se dividen los núcleos de la célula y se duplica su material genético creando un nuevo organismo, idéntico genéticamente. Es por ello que se considera la mitosis la base de la reproducción asexual. La reproducción asexual se caracteriza por no necesitar de células especializadas para crear organismos genéticamente idénticos. Y es un mecanismo rápido y simple que funciona mejor en ambientes más estables. Los organismos unicelulares, como las bacterias, pueden reproducirse con solo dividirse en dos. Por eso que las bacterias se reproducen tan rápido. En cambio, vemos aquí la reproducción sexual. Aquí se requieren dos padres. Cada uno de ellos contribuye un gameto o célula sexual que contiene la mitad del contenido del ADN de una célula somática normal. En los machos, como nosotros los humanos, los gametos son los espermatozoides y en las hembras los óvulos. Cuando estos dos gametos se combinan durante el proceso de la fecundación, el resultado es el cigoto, que sigue desarrollándose hasta convertirse en un embrión. Otra característica propia de todos los seres vivos es la irritabilidad. Los organismos presentan irritabilidad. Esto es, que responden a estímulos o cambios de su medio ambiente.
Es la capacidad que tienen los seres vivos de responder ante estímulos que lesionan su bienestar o estado. Esta característica les permite sobrevivir y eventualmente adaptarse a los cambios que se producen en el ambiente. Por ejemplo, al sentir la plancha caliente, retiramos automáticamente la mano, porque de lo contrario nos podemos quemar. Sí nos pasa, ¿verdad? Otro ejemplo muy común es el de las plantas que comúnmente llamamos dormilonas. Cuando se tocan o se rozan, inmediatamente cierran sus hojas. La última característica que mencionaremos será la evolución. Las poblaciones de organismos pueden evolucionar. Esto es, que la composición genética de una población puede cambiar con el tiempo. En algunos casos, la evolución involucra selección natural, en la que un rasgo heredable, como el pelaje más oscuro o un pico más estrecho, les permite sobrevivir a los organismos y reproducirse mejor en un ambiente en particular. A lo largo de varias generaciones, un rasgo heredable que ofrece una ventaja adaptativa puede volverse cada vez más común en una población, lo que la hace más adecuada a su entorno. A este proceso le llamamos adaptación. Para que un organismo se considere realmente vivo, debe presentar todas estas características que hemos mencionado. Si no cumple una, automáticamente se excluye de los seres vivos. ¿Creen ustedes que esta es la lista definitiva para mencionar a un ser vivo? Los organismos vivos tienen muchas características diferentes relacionadas al hecho de estar vivo. Y por ello puede ser difícil decidir qué conjunto de ellas define mejor lo que es la vida. Así, distintos pensadores han elaborado diferentes listas de las propiedades de la vida. Por ejemplo, algunas listas incluyen el movimiento como una característica definitoria, mientras que otros especifican que los seres vivos guardan su información genética en forma de ADN. Algunos más enfatizan que la vida se basa en el carbono. Un ejemplo muy común que tenemos es una mula. Esta es el resultado de la cruza de una yegua y un burro. La mula es incapaz de reproducirse, ¿cierto? Sin embargo, la mayoría de los biólogos y también la mayoría de la gente considera que una mula es un ser vivo. Y es cierto. ¿A qué grado nos permiten las propiedades anteriores determinar si algo tiene vida o no? Revisemos los seres vivos y las cosas inanimadas que vimos al principio para probarlo. Los seres vivos que vimos al principio, como los humanos, los perros, los árboles, cumplen con facilidad todos los criterios de la vida que acabamos de mencionar. Nosotros, junto con nuestros amigos caninos y las plantas de nuestros jardines, estamos hechos de células. Tenemos metabolismo interior, mantenemos la homeostasis, crecemos y respondemos a estímulos. Los humanos, perros y árboles tenemos la capacidad de reproducirnos y las poblaciones experimentan evolución biológica. Los seres inertes pueden presentar algunas de las propiedades de la vida, pero no todas. Por ejemplo, las gotas de lluvia tienen una organización, aunque no tienen células, y pueden tal vez crecer, pero no cumplen con otros criterios de vida. De manera semejante, el fuego puede crecer, sí, reproducirse creando nuevos fuegos, podemos decir, responder a estímulos e incluso podría decir que se metaboliza. Sin embargo, no tiene una organización específica, no mantiene homeostasis y carece de la información genética necesaria para la evolución. No es un ser vivo. Los seres vivos pueden conservar algunas de las propiedades de vida cuando mueren, pero pierden otras. Por ejemplo, si observamos la madera de una silla bajo el microscopio, se miran rastros de las células que solían conformar el árbol cuando estaba vivo. Sin embargo, la madera ya no está viva y una vez convertida en silla ya no puede crecer, metabolizarse, mantener la homeostasis, responder, mucho menos reproducirse.
Lo que cuenta como vida todavía está en un proceso de definición. El significado de estar vivo sigue sin resolverse. Por ejemplo, los virus, como es el caso del COVID-19, son pequeñas estructuras de proteína y ácido nucleico que solo pueden reproducirse dentro de las células. Estos presentan muchas propiedades de la vida, sin embargo, no tienen una estructura celular y no pueden reproducirse sin un hospedero. Tampoco está claro si pueden mantener la homeostasis y no presentan metabolismo propio. Por estas razones, los virus generalmente no se consideran vivos. Sin embargo, no todo el mundo concuerda con esta conclusión y todavía se debate si cuentan como una forma de vida o no. Algunas moléculas más sencillas, como las proteínas que se replican a sí mismas, por ejemplo, los priones de la enfermedad de las vacas locas y las enzimas de ARN que se autorreplican, también presentan algunas de las propiedades de vida, pero no todas. Más aún, todas las propiedades de la vida que hemos mencionado son características de la vida en la Tierra. De existir vida extraterrestre, esta podría o no compartir dichas características. De hecho, la definición operativa de la vida según la NASA es: la vida es un sistema autosustentable, capaz de evolución darwiniana. Abre la puerta a muchas más posibilidades que los criterios expuestos anteriormente. Sin embargo, esta definición también dificulta decidir rápidamente si algo está vivo o no. Conforme se descubren más tipos de entidades biológicas, en la Tierra o fuera de ella, se hará necesario volver a pensar lo que significa que algo esté vivo. Los descubrimientos futuros puede que hagan necesario revisar y extender la definición de la vida. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cómo definen la vida? ¿Podrían añadir o quitar algo a la lista de propiedades mencionadas anteriormente o usarían una definición completamente diferente? Compartan las respuestas con sus compañeros y su docente. Hasta la próxima.